Buenas noches. Se abre la sesión pública solemne por medio de la cual la Academia Mexicana de la Lengua rendirá homenaje a nuestro queridísimo y llorado compañero Ernesto de la Peña a un año de su fallecimiento. No quiero empezar esta ceremonia sin antes agradecer la presencia de doña María Cristina García Cepeda, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, que no solamente nos honra con su presencia, sino que siempre ha sido muy generosa al cedernos tan hospitalariamente estos recintos. Muchas gracias, María Cristina. También quiero agradecer la presencia del subdirector general de Bellas Artes, Sergio Ramírez Cárdenas. ¿Por qué no pasas a sentarte acá? Nadie te va a hacer nada, Sergio. Quiere ir antes de acá. Y desde luego también de la coordinadora de literatura, doña Estacia de la Garza. Está presente, y agradezco muchísimo su presencia, la viuda de Ernesto de la Peña, María Luisa Tabernier. Le agradecemos su presencia aquí. Dos anuncios más, si ustedes me lo permiten. Al final de las intervenciones de los académicos, habrá la proyección de un video hecho por don Adolfo Castañón y la televisión de la UNAM. Ah, no, fue hecho por ti, por Paulina Lavista. Ah, por Paulina Lavista, perdón. Aquí presente también. Está presente doña Paulina. El vídeo de Paulina, aquí está Paulina, claro. Bueno, entonces pido un aplauso también para doña Paulina. Y debo anunciarles a ustedes una primicia. El día de hoy fue publicado, recibimos los primeros ejemplares de los Evangelios según Lucas, Mateo, Marcos y Juan, traducción directa del griego por Ernesto de la Peña, y están afuera a disposición de ustedes. Dicho lo anterior, paso a dar la palabra, en primer lugar a mí mismo, porque es lo que establece el protocolo de la Academia, que según la antigüedad de ingreso debemos hablar. He hablado en múltiples ocasiones sobre la actividad de este hombre portentoso que recibió en vida el nombre de Ernesto de la Peña. He tratado de su actividad prodigiosa y multifacética, que a todos producía, y acaso le habría satisfecho saber lo que diré ahora de él, una cierta sensación de espanto, aquel espanto sagrado que era originado lo mismo por una persona que por un hecho extraordinarios. Algo que en modo alguno resultaba común, que no pertenecía a los hechos normales de la vida. Por eso lo diré con una contradicción. Eso y no otra cosa fue Ernesto de la Peña, un hombre común y corriente, pero al mismo tiempo totalmente fuera de lo común. Hoy quiero hablar solo de una de sus muchas facetas, su tarea de traductor y en especial de su traducción de los Evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La versión de los Evangelios hecha por Ernesto de la Peña marca un hito sin duda excepcional en México por varias razones. También, por primera vez en la historia de nuestro país, un escritor mexicano, laico y agnóstico por añadidura, logró traducir del griego antiguo de modo directo los Evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Subrayo este hecho. Ernesto de la Peña no fue miembro de ninguna iglesia ni profesó jamás credo alguno. Fue, sin embargo, un estudioso de las religiones para las que mostró siempre un enorme respeto. Su versión, por consecuencia, no está sancionada por ningún obispo. Fue el fruto del amor profundo por la ética que se desprende de los Evangelios. Por esa causa, las abundantes notas con las que de la Peña acompaña su traducción son de orden estrictamente histórico y filológico. Ernesto de la Peña empezó a estudiar la lengua griega desde niño. A los 6 años ya conocía las letras de su alfabeto.
Con extrema avidez inició pronto la lectura de la Biblia, lo mismo del Antiguo que del Nuevo Testamento. Esa lectura le abrió las puertas a un mundo fascinante, la historia de las religiones, y con ella al gusto, lo mismo intelectual que sensual, por otras lenguas. Así, el griego lo condujo al arameo, al sánscrito, al hebreo, al latín, o sea, al conocimiento de un conjunto de lenguas insólito para un solo hombre, más aún si se toma en cuenta que varias de ellas carecen de vínculos entre sí, en tanto que no pertenecen a la misma familia. Un rasgo decisivo, por encima de otros más, quisiera destacar en la precisa, a la vez que bella traducción de Ernesto de la Peña. La lengua en la que él vertió los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la lengua del pueblo mexicano, el modo en que el español de México se habla y se escribe. Si comparamos la traducción de Ernesto de la Peña con la traducción, desde luego clásica ya, de Casiodoro de Reina, hecha en 1569, revisada luego en 1602 por Cipriano de Valera, advertiremos de inmediato una profunda diferencia. En la versión que nos ofrece de la Peña, las conjugaciones de los verbos siguen las formas que usamos en América todos los hispanoparlantes. Los imperativos asumen la forma que nos es propia. Tomen y beban, por ejemplo, no tomad y bebed. Romper con esa larga tradición, o sea, con el modo de habla que se ha considerado siempre el estilo elevado de hablar, no es una hazaña menor. Por el contrario, es la manera de devolverle su habla a quienes deambulan por los evangelios, el modo de otorgarles otra vez su carácter de hombres del pueblo. Ernesto de la Peña le concede un estilo llano a la palabra de los evangelistas, tal como esa palabra la tiene en sus orígenes, pues los personajes que transitan y hablan en los evangelios son hombres y mujeres del pueblo, pescadores, alfareros, campesinos, prostitutas, menesterosos que reclaman ayuda, ciegos, paralíticos o posesos, cuyos nombres muchas veces ignoramos. Son solo tal vez una mujer o un hombre que carecen de rostro y de los que apenas sabemos que habitan en alguna aldea. Ninguno de ellos hablaba en tono ni en estilo elevados. En escasas ocasiones aparecen personas que ocupan los altos sitios de la jerarquía social. Herodes, el gran sacerdote Caifás o Pilatos, pongo por caso. Pero aún ellos hablan en los evangelios en el mismo nivel raso en el que habla el pueblo humilde. ¿Acaso el gran personaje colectivo de los evangelios, al lado de Jesús, el ungido, el Mesías, el Cristo? Ese tono llano, el estilo del habla popular, es el mismo en el que los cuatro evangelistas se expresan. En este sentido, veamos lo que afirma Erich Auerbach en su Mímesis, quien toma el caso de Pedro cuando niega 3 veces ser discípulo de Jesús. Pedro es tan solo un hombre del pueblo, un humilde pescador, débil, que extrae de esa debilidad de carácter precisamente su fuerza. Pedro oscila entre el miedo y la devoción. Ese movimiento pendular, dice Auerbach, es incompatible con el estilo elevado de la literatura clásica antigua. ¿Qué sucede? ¿Qué giro estilístico se produce en la lengua y en la escritura de los evangelistas? Algo totalmente novedoso, que ni la poesía ni la historiografía antiguas, añade Auerbach, habían presentado jamás. Lo cito: el nacimiento de un movimiento espiritual en el fondo del pueblo humilde en medio de los sucesos vulgares del día. Por eso, concluye Auerbach, una escena como la de la negación de Pedro no cabe dentro de ningún género antiguo, demasiado serio para la comedia, demasiado vulgar y de la hora para la tragedia. Peor, demasiado insignificante desde el punto de vista político para la historiografía. Hechos, pues, de esta naturaleza solo podían ser expresados en un estilo directo y llano. Y ese mismo estilo llano es el que podemos apreciar en la hermosa versión de los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos ofrece el gran filólogo
el gran maestro Ernesto de la Peña, nuestro compañero en la Academia Mexicana de la Lengua, que le rinde hoy un homenaje a un año de su muerte. Muchas gracias. Doy ahora el uso de la palabra a la maestra Concepción Company. Doña Concepción, por favor. Perdón, quisiera hacer, sin embargo, un anuncio. Pasé por alto y me disculpo, no solamente la presencia de Ricardo Cayuelas y de nuestros restantes académicos, a quienes les agradezco también su presencia. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, señor director. He intitulado este texto Ernesto de la Peña, un gran señor y un hombre sabio. Ernesto de la Peña era un gran señor y era un gran señor filólogo. Era un sabio en lo profesional y en la vida. No debiera yo mezclar ambas denominaciones porque no es políticamente correcto, como ahora se dice, mezclar las valoraciones personales con las profesionales. Pero es un deber y un placer hacerlo, así sea esto un momento de muy triste recordación a un año de su muerte, porque mejor, junto al gran profesional, había un gran ser humano, una persona generosa y comprometida, y es por ello un deber placentero escribir estas líneas, porque junto a la persona que yo conocí había un profesional de excelencia, un hombre ilustrado que podría haber nacido en el siglo XVIII, en el XIX, formar parte del Ateneo, era un humanista en todo el sentido de la palabra. Hago el doble señalamiento de lo profesional y lo personal porque suele ocurrir, y digo suele porque muchas veces no ocurre, que los grandes son muy sencillos y por eso son grandes en todos los sentidos y ángulos de la palabra grande. Grandes en la vida, pues. Así era Ernesto de la Peña, una de esas afortunadas concurrencias de generosidad de vida y generosidad profesional, de grandeza en los dos ámbitos. No hablaré hoy, al menos no centralmente, de su extensísimo currículum porque es bien conocido y porque seguramente lo hará quien me sigue en esta mesa. Sus valiosas y numerosísimas contribuciones al conocimiento de la lengua y la literatura mexicana y universal fueron reconocidas con múltiples premios, tales como el Premio Javier Villaurrutia, de escritores para escritores, concedido en 1988 por su libro de cuentos Las estratagemas de Dios. En el año 2003 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura, que es el máximo reconocimiento que concede el Estado mexicano a un intelectual. En el 2007 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes. En 2008 fue distinguido con el Premio Alfonso Reyes. En 2010 recibió el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo y en 2012 fue condecorado con la Medalla Mozart por su constante e importante labor en la difusión de la cultura operística y de la música culta en general. Y a fines de 2012, de forma póstuma, le fue otorgada la Medalla Belisario Domínguez. Y posiblemente se me está pasando por alto alguna distinción más. Me acaba de decir el señor secretario de la Academia que el Premio Menéndez y Pelayo. Ese lo mencioné. Lo siento, uno más a la larga lista de premios. En 1993 fue designado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, corporación que hoy nos convoca con motivo de su aniversario luctuoso con la hospitalidad del Instituto de Bellas Artes. Fue una distinción que desempeñó de manera absolutamente institucional, de forma muy activa y con constante trabajo colaborativo hasta su muerte. De todos es conocido el gran conocimiento que Ernesto de la Peña tenía en la Biblia y de los ríos de bibliografía que este libro ha generado. Sin duda, el libro de libros que más libros ha generado en la historia de las lenguas y de la literatura. Ernesto era un erudito total en este ámbito humanístico y desde el ángulo de las humanidades, no desde el ángulo religioso, como bien acaba de decir Jaime Labastida.
Era también un erudito en las lenguas y culturas clásicas hebrea, árabe, griega y latina al menos. Era también un gran conocedor de literaturas europeas medievales tardías, como la francesa. Al momento de dejarnos, me consta que estaba trabajando con gran entusiasmo el texto de Gargantúa y Pantagruel y estaba trabajando además sobre una hermosa edición en francés antiguo. Era asimismo un agudo lector y conocedor de la literatura española áurea. Aquí quiero destacar, por ejemplo, sus varios ensayos, múltiples casi, sobre el Quijote y la interpretación personal, sugerente y llena de intertextualidad de esta obra que está plasmada en su libro Don Quijote, la sinrazón sospechosa, además editada exquisitamente. Y comento esto porque en el tiempo que conocí a Ernesto de la Peña, don Ernesto, como siempre me dirigía a él, la exquisitez y el goce de la vida eran rasgos inherentes a su personalidad. Iban juntos la intelectualidad con la vida. Escribía además, lo sabemos, excelentes cuentos. Por un libro de cuentos le fue otorgado el Villaurrutia, que rayaban en lo borgiano por sus inventivas recetas en la construcción de personajes, como aquel intitulado y bien conocido Confección de Ángeles. Y era un poeta con un elevado sentido vital y erótico. Su poesía erótica es realmente magnífica. De todos es conocido también que era un gran difusor de la cultura, un hombre de la radio y de la televisión cultural. Ernesto de la Peña era famoso además por ser conocedor de muchas lenguas, un políglota, y en él la palabra griega polis hacía pleno sentido. Hablaba muchas lenguas y conocía bien muchas más. Y ese conocimiento lo empleó también profesionalmente porque fue traductor oficial de varias instituciones mexicanas, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, y fue redactor de artículos para la Enciclopedia Británica, allá en las ventiscas constantes de Chicago, con muchas anécdotas sobre los lagos que él contaba. Y cosa natural derivada del profundo conocimiento de lenguas, fue un muy buen traductor. Nos acaban de hablar de la traducción que finalmente ve la luz. Por ejemplo, fue un exquisito traductor del francés, así lo aprecio yo, y es quizá la única lengua en la que puedo apreciar esto, y fue un excelente traductor del alemán. Y hay que decirlo, empleaba su conocimiento de lenguas para contar estupendas anécdotas de errores lingüísticos y estupendos chistes lingüísticos con caracterizaciones estereotípicas catalanes, gallegos, chinos, árabes, judíos o, por supuesto, de los vecinos del norte. Pero por encima de todo su trabajo, de su obra y de sus muchos conocimientos, o más bien, junto a todas sus obras y sus muchos conocimientos, Ernesto de la Peña fue un maestro, alguien muy querido y respetado para mí, un ser humano generoso y a cabalidad. Era un hombre de plática ágil y chispeante, con un magnífico y ácido sentido del humor y una finísima ironía, agazapada siempre tras una clara mirada juguetona y juvenil. Aún en momentos de debilidad física y de enfermedad, nunca perdió esa mirada. Era, como digo, un excelente narrador de anécdotas de todo tipo y contador de estupendos chistes lingüísticos y menos lingüísticos, divertidísimos. Era difícil no reírse junto a don Ernesto. Era amante de la buena, mucha y refinada comida, así como de largas pláticas por el gusto solo de platicar. Con él se aprendía constantemente y en él se cumplía el dictum clásico de enseñar deleitando. Dedicaré los minutos que me quedan a hablar de su persona, en lo particular a mi afortunado encuentro y convivencia con él en la Academia Mexicana de la Lengua y en el Centro de Estudios de Ciencias y Humanidades de la Fundación Telmex, del que él era el director y de cuya biblioteca hice yo uso en más de una ocasión y aproveché su consejo y sabiduría en la búsqueda, hallazgo y consulta de algunos libros y diccionarios de lenguas romances medievales que por motivo de una u otra investigación yo requería. Comentaré ahora uno de los ángulos de su labor, quizá muy poco conocida, pero muy importante institucionalmente. El Ernesto de la Peña, colaborador en la confección del Diccionario de Mexicanismos, obra corporativa de la Academia que vio la luz en 2010. Yo conocía, como todos, a Ernesto de la Peña por la televisión y por la radio. ¿Quién no?
Y lo conocí en persona cuando fui nombrada miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, un septiembre de ahora hace casi una década. Como es bien sabido, el lema de las Academias de la Lengua es fija, limpia y de esplendor. El entonces director de la Academia, hoy también tristemente fallecido, José Moreno de Alba, aplicó el lema sabiamente y al pie de la letra y me puso a trabajar en la comisión de lexicografía, como no podía ser de otra manera, y casi recién ingresada me asignó a esa comisión, que es, por cierto, la comisión más antigua de nuestra academia. Además, yo creo que se dijo el doctor Moreno de Alba que va a ser un gramático y un lingüista, y yo estoy en ese paquete profesional, sino fijar y limpiar la lengua española. Hay que aclarar que la mayoría de los seres mortales piensa que los lingüistas solo nos dedicamos a los morfemas y a los clíticos, una palabra algo incómoda, pero desde luego sugerente, y que somos mucho más que muy aburridos. Es más, lingüística es sinónimo de somnífero para muchos literatos y creadores, incluidos algunos de mis compañeros académicos, me atrevo a creer, y me consta de algunos académicos que son mis amigos. Los buenos escritores, los buenos escritores dan esplendor, sin duda, y los gramáticos limpiamos, casi como agarrar el clarasol, así suena eso de limpiar, y fijamos, quiere decir que describimos los diferentes usos lingüísticos y a veces las menos los normamos. Pues bien, ahí en la comisión de lexicografía estaba ya Ernesto de la Peña y estaba como en su salsa, porque Ernesto sabía limpiar y fijar, pero además daba esplendor a la academia y daba esplendor, sin duda, a las letras y a las humanidades mexicanas. El jueves que me incorporé a la comisión y los 2 o 3 subsecuentes jueves, me empezaron a llamar la atención 3 cosas en la persona de Ernesto de la Peña. Lo primero es que para cualquier palabra del español él sabía la etimología, fuera patrimonial latina la palabra, fuera griega, fuera árabe o fuera un préstamo de cualquier otra lengua. Él la sabía y sabía el acontecer histórico y las minucias de significado de la palabra en cuestión. Lo segundo que llamó mi atención, mucho más llamativo que su cultura etimológica, era que Ernesto de la Peña, el mediático y famoso Ernesto de la Peña, tenía un conocimiento profundo de la lengua coloquial y popular cotidianas en todos, absolutamente todos sus registros sociales. Es decir, estaba yo en aquella comisión ante una mina viva de información para documentar la variación y los cambios que constituyen la esencia de cualquier lengua. Y por si fuera poco, una mina llena de sentido del humor. Ir a la academia los jueves era un aprendizaje constante y además era un placer. Eso sí, tras la refinada documentación popular o coloquial de tal o cual uso de la que hacía alarde, de cuyo conocimiento hacía alarde Ernesto de la Peña, don Ernesto casi siempre decía, pero cómo molesta ese empleo, no es nada correcto. Yo lo miraba y escuchaba callada, cosa rara en mí, reconozco, porque no me podía echar piedras en mi tejado, porque yo trabajo, cobro las quincenas y como gracias a que las lenguas cambian. Vivo, pues, de los cambios lingüísticos y de la grande y creativa variación de la lengua española. Lo tercero, mucho más llamativo aún que su cultura etimológica y que su amplio conocimiento de la lengua cotidiana, popular y coloquial, era la acertada manera de definir voces y acepciones. Definía con tal acierto, elegancia y precisión que la verdad me quedé prendada. Tenía la acepción y palabras definidoras precisas para esta o aquella voz, aquella locución. Don Ernesto de la Peña siempre tenía la definición. Corría el año 2005 y se me ocurrió plantear a la Academia Mexicana de la Lengua la confección de una obra bastante novedosa, obra que echaba viejas raíces y antecedentes en la Academia, pero que por distintas razones no se había realizado, a saber, hacer un diccionario estrictamente contrastivo o diferencial del español de México con respecto al español de España. Quizá ese diccionario fue mi propia búsqueda de mis 2 raíces, la española por nacimiento y la mexicana por voluntad, porque en el contraste y en la comparación con el otro o los otros, en la alteridad, los seres humanos sabemos mejor quiénes somos y por qué somos de una determinada manera, y vía ese contraste podemos conocernos mejor a nosotros mismos
y con ello realizar un ejercicio de afirmación de identidad lingüística. Eso es el diccionario. El diccionario, además, era una bonita tarea de variación dialectal y Ernesto era un elemento valiosísimo e imprescindible para contribuir a tal tarea. Sin Ernesto, ese diccionario no hubiera tenido la viveza y la cotidianeidad que lo caracteriza. Fue labor de muchos, sin duda, pero Ernesto de la Peña fue el asesor del léxico y como tal aparece en la obra. Creo que don Ernesto también disfrutó y mucho esta tarea. Pues bien, trabajamos mucho como locos para llegar al 2010 con un regalo de identidad lingüística de la Academia Mexicana de la Lengua a nuestro país. Ernesto de la Peña trabajó a cabalidad, con un compromiso institucional sin tacha y con una sencillez exquisita. Los jóvenes lexicógrafos y alumnos de servicio social que nos acompañaron en esta ardua tarea lo admiraban y no podían creer que el famoso y televisivo Ernesto de la Peña, además de cultísimo, fuera un ser normal, sencillo, delicado e irónico a más no poder, que supiera léxico de chavos y menos chavos, léxico culto y no tan culto, léxico normal y, por supuesto, compitiera con los chavos en conocimiento, en forma y significado, respecto de todos los tabús que construyen parte de la identidad de nuestra lengua mexicana, desde la muerte hasta el sexo. Me voy a permitir concluir este momento, este recordatorio, con dos lindas anécdotas que lo pintan tal cual era él, según creo yo. Concluiré con anécdotas porque creo que a él, hombre lleno de historias, le hubiera agradado este fin de la historia. Una, la Comisión de Lexicografía de la Academia, en el último año y medio previos al 2010, se volvió itinerante. Y nos adaptábamos a trabajar donde estuviera Ernesto de la Peña, en la Fundación Telmex, en su casa y, por supuesto, en la Academia. Con cierta regularidad trabajábamos en Telmex y su entrada a su oficina era de esta forma. Primero don Ernesto, al lado, a veces, un tanque de oxígeno porque padecía una disnea fuerte, que muy pocas veces le quitó la sonrisa y las ganas de trabajar. Tras él, el señor Cerezo, su chofer, llegaba cargado con cuernos de la Valence, los mejores de México, decía él, y alguna que otra golosina salada exquisita. Hacíamos lexicografía y desayunábamos. La salida de Telmex, con alguna cierta esporádica frecuencia, era para ir a visitar a Santo Tomás, cocinero de carnitas, cercano, por cierto, a la Fundación Telmex y, por cierto, muy cercano de la nueva sede de la Academia. Oiga, ¿y por qué Santo Tomás? Le pregunto. Porque hay que verlas, tocarlas y comerlas para saber que son las mejores de México. Y ya probó la chiquita Concepción, pruébela para creer. Usted no ha vivido Concepción. Dos, y última. Un día, por motivo de alguna palabra o acepción, dice Ernesto: cuando Carlos, se refería a Carlos Fuentes, y yo estábamos en la escuela, allá en el centro, en la antigua escuela, y yo, tan prudente como siempre, le digo de inmediato: ¿cómo? ¿Usted fue compañero de Fuentes? Ernesto: sí, casi somos de la misma edad. Yo, más prudente que antes: oiga, pues que nos pase la dirección de su cirujano plástico. Ernesto: ¿usted sabe cuál es la diferencia entre Carlos y yo? Dígame, don Ernesto. Muy serio, pero con su clara mirada de chispa, dice: Carlos vivía de día y dormía de noche, y yo, en cambio, siempre he vivido de día y de noche. Para mí fue todo un privilegio dirigir la tarea del diccionario, en gran parte porque trabajé codo con don Ernesto de la Peña, porque aprendí muchísimo de filología, de lengua, de cultura y de literatura. Esto es, tuve la oportunidad de disfrutar la sabiduría y la grandeza de don Ernesto de la Peña, y constaté una vez más que los grandes son normales, sencillos y generosos. Y en el caso de Ernesto de la Peña, además, era un octogenario siempre jovial. Su compañía académica fue un privilegio y su amistad todo un honor. Gracias.
Muchas gracias a doña Concepción Compani por este bellísimo recuerdo de sus relaciones y de los trabajos de don Ernesto de la Peña. Hará uso de la palabra ahora don Eduardo Lizalde, que como ustedes lo saben bien fue compañero a lo largo de muchos años en diversas tareas con don Ernesto, en particular todas ellas relacionadas con la música y la ópera. Eduardo, por favor. Gracias. Bien, pues después de todo lo que han dicho mis colegas y acompañantes en la mesa, no debo repetir todo lo que ya hemos tanto dicho y escrito sobre Ernesto en muchas ocasiones y a lo largo de muchas páginas. Cuando se publicaron los 3 grandes volúmenes de sus obras, que afortunadamente se animó a publicar en la última etapa de su vida, me tocó escribir un largo prólogo sobre su obra narrativa y de creación literaria y poética. Y creo que debido a las enormes capacidades y dotes de Ernesto, era más visible como el sabio, el expositor, el hombre de bonomía e ingenio inagotables que exhibió en conferencias personales y en la televisión, en la radio y en sus propios escritos. Se resistió, como lo sabemos, durante muchos años debido a un enfermizo sentido de la autocrítica y la modestia, a publicar sus textos. Pero digo que a mí me importa mucho y lo he hecho a lo largo de varias series de programas radiofónicos que hemos dedicado a Ernesto y otros textos por escrito, que poco se ha estimado lo que verdaderamente representó la obra poética de Ernesto. Conocía la poesía de todas las lenguas y todas las épocas y la leía en las lenguas, hablaba muchas de ellas, con dicción y conocimiento y sensibilidad impresionantes. Su sabiduría no era como la de aquellos eruditos que despreciaba Schiller en su época, hombres de cultura inmensa, pero que Schiller decía, son papanatas de la cultura, porque lo saben todo, pero no entienden nada de la cultura, ni escriben nada que se le pueda agregar a lo que conocen. No era el caso de Ernesto, tenía un sentido agudísimo de los textos filosóficos, mitológicos, históricos, lingüísticos o poéticos que leía. Pero digo que poco se ha apreciado lo que representaron las publicaciones de sus textos poéticos. Hay muchos y quedaron en sus gavetas, que espero que se publiquen alguna vez, traducciones magistrales del alemán, del inglés, del francés, del italiano y otras lenguas. Pero este libro, que publicó en 2005, Palabras para el desencuentro, es digno de ser observado con detalle. Publicó Ernesto aquí estos textos poéticos, poemas, y me interesa muchísimo anotar la fecha de algunos magistrales de ellos. Casi todos lo son. Este poema, que tituló Rostro del Hombre, fue escrito nada menos que en noviembre de 1962. Muchos otros que tenía en sus gavetas son de una década anterior todavía, pero los remodeló adecuadamente para volverlos a publicar en una versión última, pues casi 3 décadas después. Remodeló este texto de 1962, el 11 de junio de 2004, y todavía lo anota minuciosamente en la edición. Hizo una última revisión el 25 de junio del 2004. Yo sostengo que si Ernesto hubiera publicado en los años 60 estos extraordinarios textos, hubiera sido calificado como uno de los más grandes poetas de la final de la primera mitad del siglo XX y del principio, la segunda mitad del segundo. No fue así. Admiró, elogió y leyó con profundidad
los textos de sus amigos y contemporáneos, uno de ellos soy yo, que han padecido como un golpe de veras grande y doloroso la desaparición de un personaje de tales capacidades. Y me permito hacer notar y recomendar la lectura de este libro, Palabras para el Desencuentro, y la de los poemas que están en ese primer gran volumen de su obra narrativa y poética. Son textos de novedad, de perfección, de pureza y de talento extraordinarios. Insisto, son textos surgidos de su pluma en los años 60, hace 50 años. El poema Rostro del Hombre dice: tal vez en esta flor desposeída, en esta piel corrida de relámpagos, todo transcurre y es. No es sabido de aquí, de este lugar, igual eterno de su sombra, tal vez en él encalla sus venablos la palabra y estremece su grito conminado, la afirmación del limo y de la nube. Aquí estuvo una fuente y la cordura de su agua encaminada a las estrellas y la punzada múltiple del pájaro y el estar infranqueable de los niños. Una mujer y un hombre prodigaron su celo a los vestigios del amor y se sintieron cárceles libérrimas y recintos de toda arquitectura. Pero todo es igual. Esto no ha sido sino la luz absorta de un origen de nada endurecida, de vacío acribillado, de pólipos que fingen el abismo del mar y desmienten las rocas y la arcilla. Tal vez aquí, de sol aquilatado, de plumas, de diamante, de basalto, tal vez en este golfo turbio hizo acopio de sales y marea, se vistió para el agua, se decoró de auroras entusiastas, se colmó de fingidas caracolas. ¿En qué sitio de vértigos estériles, en qué castrada arena envilecida y extraviada reposó para el cántico absoluto, para la ardida fuerza del astro solitario, para el orgasmo del cometa, para la voz del hombre? Tal vez aquí, más tarde, fue más lejos. Tal vez entonces, o no ha venido, o sus sílabas pálidas cayeron sobre una piedra tumefacta. Pero no, ¿para qué? ¿De dónde? ¿Hacia qué difuminadas avenidas de gozo y de dominio? ¿Hacia qué lado de estertor, de nacimiento, de vigencia? Vengo a un sitial de espigas vigilantes sobre un campo de lluvias conjuradas al tallo y las corolas. Lluevo en tu eterna decisión de grano por ensalma. Abro tu boca ya para la vida. Llevo tu entraña párvula en el sueño. Sí, casi llegaste al suelo de la dicha. Casi de aquí partiste. Casi entraste en el flanco arrobado del cometa, casi fuiste la profusa irrupción de una innegable nebulosa. Si acaso en desconsuelo reluciente o en andanada pronta de júbilos cantores, en lúcida simiente de música entregada a la mañana, si acaso junto a un mar descoyuntado y férvido floreciera la tregua de la lápida, el polen, el racimo de enjundia de los pasos del hombre. Por ese acaso ayuno de certeza, por ese diminuto insecto de la duda, por el eco perdido en graves cámaras vacías, levantaste la hiedra del amor, retrocediste para ti en sorpresas consabidas y produjiste la belleza. Pero en verdad tocas la vida y el embrión abierto, y te visita la mañana, y en el múltiple espejo de una mariposa asentaste los pies en las vertiginosas galerías del fuego.
entró contigo, si alguna vez entraste, la fiesta medular de los planetas y los besos del hombre a los espinos muertos y la canción de bólidos de cierzo entre las ramas. Leo la parte final de este texto impresionante. Obsérvese no solo la musicalidad extraordinaria que caracteriza toda la prosa y toda la poesía de Ernesto, sino la gran libertad verbal, la riqueza terminológica, la enorme capacidad de imágenes inéditas, ya en esta época de la poesía mexicana y de otras. Leo el final de este poema. ¿Cómo decir que el hombre, Dios, un ángel, se revistió de espíritu y cadáveres, se revolvió en el lujo de la historia de un pez apaciguado, atronó a voces áfonas el tímpano del tiempo? ¿Por qué decir que es cierta esta falacia radical y gratuita y que estuvimos en el bosque fácil junto al viento, en la luna y el sol, y que es verdad que alguna vez casual, fortuita, anidamos un germen, el arista del ser, en una mano fértil? Si ya el decir no fuese la mentira, si desde aquí cantase, oyera, refrenándome el alma para que se estuviera aquí, de pie, perenne, como un árbol viejo, transcurrido del viento y con gritos de savia junto al sexo. Pero no. ¿Por acaso no has dormido? ¿No te ha rozado el verbo, esta verdad de esperma elemental, e inventas un deliquio alucinado, un movimiento que no avanza? Fabricas esta torre de catástrofes, este mar coagulado, estas olas de piedra amenazante, y en un lugar opaco y tácito la existencia reluce como el espacio en ascua. Pero entonces, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿En qué falaz paraje del sueño y la tormenta? ¿En qué mástil de brumas encontradas? ¿En qué sabido puerto de linfas subcutáneas? No es para aquí la luz, en este muelle transitorio no atracan las palomas, ni se mueren aquí naves definitivas, ni prolongan aquí su absoluta madera las raíces de Dios. Quedémonos aquí, tampoco en otra parte. Termino simplemente diciendo que todo el libro y todos los textos son igualmente perfectos y asombrosos, y mal se han leído. Lleva tiempo digerir las obras maestras de nuestra literatura, así hayan sido durante tanto tiempo injustamente inéditas por la propia mano de su experto creador. Gracias. Muchas gracias a don Eduardo Lizalde por esta faceta, otra más de las muchas que tiene don Ernesto de la Peña. Pasaremos ahora a la transmisión del video. Nos bajamos nosotros, pues si no, no vamos ni a verlo, ¿verdad? Bueno, yo lo vi en la televisión, pero...
¿A dónde va mi corazón extinto, mi prestigio extinguido, mis manos extenuadas, mi ayer, mi hoy, mi siempre, el que fui, el que estoy dejando ya de ser, la luz que me miró cuando nací, el cielo de mi infancia, los primeros planetas de mi ciencia, las primeras palabras de mi lengua y las primeras sílabas del canto? Es tan complicada, tan compleja y rica la personalidad de Ernesto de la Peña que es muy difícil en pocos minutos abarcarla. Creo que hubiera podido ser uno de los poetas más importantes. Se tardó y se resistió por modestia a publicar sus libros. Ya he hablado de los poemas de Ernesto, que son de una factura espléndida, pues tenía una formación lingüística, literaria, histórica formidable, así que su obra literaria es muy importante. ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer? ¿Por qué todo? ¿Para qué? ¿De dónde a dónde? Es una obra muy rica en temática, en forma y desde luego en contenido. Yo creo que una de las grandes cosas de Ernesto de la Peña fue plantear asuntos importantes en la plaza pública. Ernesto de la Peña fue un escritor tardío. Él dedicó toda su vida a aprender, a enseñarnos, a iluminarlos con su prodigiosa sabiduría verbal, y de pronto decidió verter sus pasiones en la escritura. Y el caso de Borelli pues es un ejemplo clásico de una novela corta. Yo la pondría entre las mejores novelas cortas del siglo XX y naturalmente en una muestra magistral de lo que es la literatura de vampiros, de cómo se hace una gran obra sin jamás mencionar la palabra vampiro. Cuando yo conocí a Ernesto, ya era dueño de una extraordinaria biblioteca de más de 20,000 volúmenes, con muy buena selección de libros. Y siempre este silencio, esta esquina de sombra, este vacío, esta ausente ignorancia, esta penuria gélida, esta garra letal que me destroza, este monstruo agobiante, este Dios que me mata y me desvive, esta tumba, el cadalso, las huidas, los sauces que me vieron, el amor que fue mío y no es de nadie, el entusiasmo que me saludó y la muerte cabal, y el gran olvido, y la sal, y la arena, y la ventisca. Bueno, decía Javier Villaurrutia que cuando un autor cultiva varias disciplinas o varias notas de la escritura, pero es poeta, fundamentalmente poeta, eso permea todo lo que escribe. Y el amor coagulado, y el olvido, y el desamor tremendo, y el incendio y la lacra, y el sollozo aplastado por gendarmes, y el anhelo y el ansia y el despecho, y los gritos y el agua del ahogado, y el desamor, el grito y la gangrena, y los gritos, las rocas y el basalto, y el cáncer y la sangre, las heridas, las pústulas, el alma, y los ojos plagados de preguntas, y los chancros, la sífilis, la lepra, y el desamor, la hondura, el entusiasmo, y los niños, los globos, los pantanos, y el dolor para siempre.
cuando nosotros nos casamos, siempre había rosas y las mantuve en la mayor parte del tiempo. Ernesto notó ese gusto mío y él también una preferencia, predilección por la rosa, que no es muy difícil, la rosa te seduce. Le fue gustando muchísimo y entonces pues entregó la rosa transfigurada, que la va viendo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista del árabe, del judío, del cristiano, de la seducción. Eso me encantó. Y entonces nosotros tenemos un ropero antiguo que en lugar de usarlo como ropero, entonces es como una vitrina y decidimos poner como ese espacio solo para la rosa. De la Peña está en la academia donde yo estoy también parado, pero quiero decirte que en la Academia Ernesto, debido a sus enormes facultades, se convirtió en una estrella indispensable. Allí está Margit Frank, otra mujer muy sabia, y muchísima otra gente. Pero lo que ninguna tenía en la academia misma, donde hay tantos sabios lingüistas y políglotas, las capacidades personalísimas de Ernesto. Casi siempre un tropezón en materia hebrea o latina o griega era momento para que Ernesto despachara un gran discurso e iluminara la sesión. Se convirtió realmente en la estrella. Era el jefe de toda la sección de lexicología de la academia y bueno, pues un personaje indispensable. Escribía además muy rápido, esos textos eruditos que luego los vemos y nos asombran mucho, los tenía en la cabeza, simplemente se ponía a escribirlos, les daba forma y salían. Los evangelios que él tradujo, que no se había hecho en español, pues yo creo que los hizo, porque me lo dijo más o menos como unos 4 meses. Las preguntas, el alma, la ignorancia, el vacío de mi estirpe, el gran hueco del alma, el gran dolor del hombre, el bramido, el silencio por siempre, la negrura, el pozo del dolor, el alma, las tinieblas. Tenía una característica muy impresionante que hemos señalado a todos sus amigos. Lo dijimos Jaime Labastida y yo, su joven amigo y discípulo en el momento de la lamentación de su muerte. Tenía la característica de un sabio verdaderamente generoso y dispendioso que jamás hacía alarde de su formidable sabiduría ni aplastaba a nadie con ella. Ernesto de la Peña nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1927. Pronto, antes de cumplir 2 años de vida, quedó huérfano. Él y sus 3 hermanos quedaron al cuidado de su familia materna, siendo Ernesto el más pequeño de los 4 hermanos. Su tío, Francisco Canale, hermano de su madre, y su primo, Eleazar Canale, le dieron una extraordinaria educación humanista. A su primo Eleazar siempre lo llamó papá. Don Francisco Canale le enseñó el alfabeto griego a los 6 años de edad. Al darse cuenta de la inteligencia y memoria del niño Ernesto, le siguió enseñando varios idiomas más, como el francés, italiano y latín. Su niñez y adolescencia la pasó inmerso en una nutrida biblioteca de humanidades clásicas que pertenecía a su tío Francisco, misma que con el tiempo heredó. De niño le entusiasmaba leer a Pinocho, luego a Salgari, entre muchos más. El Conde de Montecristo fue su libro favorito en su adolescencia y lo releyó muchas veces más, la última a los 84 años de edad. Fue muy apegado y quiso mucho a su hermana Lourdes Canale, quien tomó su apellido materno para su desempeño artístico.
Lourdes fue una sólida actriz de teatro y televisión y compartía con Ernesto su gusto musical y literario. Su curiosidad por las lenguas y el conocimiento en general lo llevó a estudiar otras más. La Biblia fue para él un instrumento para aprender idiomas como el hebreo, arameo y latín. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en la antigua Escuela de Mascarones de la UNAM, la carrera de Letras Clásicas y los idiomas chino y sánscrito en el Colegio de México. De manera autodidacta, aprendió inglés para leer a Shakespeare y a Wilde, y alemán para leer a Rilke. Su cultura era enorme, rodeado siempre de libros. Llegó a acumular un conocimiento extraordinario. Fue considerado por todos como un verdadero sabio en toda la extensión de la palabra. La obra poética y literaria de Ernesto de la Peña es muy rica y variada. Deja 14 títulos de sus libros publicados y varios textos más inéditos. Tuvo una incansable labor como difusor cultural, tanto en la televisión como en la radio, en donde cautivó a un público que se asombraba con los temas humanistas que difundía en sus notas y comentarios. Fue también editorialista de varios periódicos y dictó un sinnúmero de conferencias magistrales. En vida recibió varias distinciones, entre las que destacan el Premio Literario Javier Villaurrutia por su libro Las Estratagemas de Dios en 1988. El Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística en 2007, el Premio Alfonso Reyes en 2008, la Medalla Mozart en 2011 y el Premio Internacional Menéndez y Pelayo en 2012. Fue colaborador de la Enciclopedia Dantesca y ha sido el único mexicano a quien se le ha concedido ese honor. Fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y póstumamente recibió la Medalla Belisario Domínguez en 2012. Ernesto de la Peña murió el 10 de septiembre de 2012 a la edad de 84 años. Muchísimas gracias a Paulina Lavista por este extraordinario recuerdo de Ernesto de la Peña. Los invito a verlo completo en analizados a las 19:30 horas. Es un resumen, porque el documental es mucho más amplio, se trata también de la parte musical de Ernesto, ¿no? Que no se tocó ahora. Muchas gracias a todos ustedes. Se clausura la sesión.